Tu palabra, Dios, tu palabra que es espada, Señor, que separa lo que es del alma y lo que es del espíritu, Señor. Tu palabra que es martillo, Señor, golpeando la tierra dura, Señor. Por favor, Dios, ayúdanos, Señor. Oh, Señor, que no escuchemos al hombre, que te escuchemos a ti, Señor. Tu espíritu, el espíritu de verdad, guiándonos a toda verdad para que podamos caminar en libertad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Yo creo que casi todo el mundo está temblando con esta pandemia, ¿o no? ¿Sí o no? Aún la iglesia, la mayoría de la iglesia, o sea, de las congregaciones están temblando. ¿Y por qué? ¿Por qué eso? No, y no es que estemos quitando efectividad a este virus, pero por encima de ese virus está Dios. ¿Tú sabías que Dios ha permitido eso? ¿Sabes qué? Si no hubiera permitido, Dios no sería soberano. Y si Dios no es soberano, Dios no es Dios. Él permite las guerras, permite los terremotos, permite los tsunamis. Él es soberano. Él es soberano. ¿Cuántas veces? Ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Todo lo permite con propósito. Todo. Esto, ¿saben qué? Nos va a traer libertad. Va a traer libertad a nuestras vidas. Esta prédica es la palabra de Dios. A ver, veamos Efesios 1, 3 al 5. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Efesios 1, capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, perdón. Bueno, es que tengo 72 años también, pues no pretendan que voy a ver. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué cosa? ¿Qué sigue? ¿Según qué? Nos escogió, el siguiente, por favor. Según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y por qué tienes miedo a la muerte si has sido escogido? Dios no es un Dios que te escoge y luego dice no. El hombre sí, te puede desechar, pero Dios no. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué más? En amor, habiéndonos, ¿qué cosa? Esto grábense. Habiéndonos, ¿qué? Esa palabra grábense. Predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad. No es porque hiciste algo, ni siquiera habías nacido, ni siquiera existías y Dios ya te escogió desde antes de la fundación del mundo. No es casualidad que fulanito te oró por ti y te trajo, digamos. Te trajo para este tiempo, pero ya fuiste escogido de antes de la fundación. Ni quise ni corrí, no dice la palabra, y ya nos escogió Él. Antes que naciéramos, antes que hiciéramos algo, no merecíamos nada, pero Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Estamos en el 5. Veamos Efesios 1:11, pasemos al 11. Al 11, por favor. Efesios 1:11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido otra vez predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuántas veces yo he escuchado y yo mismo dije, ¿por qué tuve un padre como el que tuve? Quejándome. ¿Por qué? ¿Cuántas veces? ¿Por qué tuve esa familia que tuve? ¿O por qué no tuve una familia? ¿Por qué todo eso? Dios en control de todo, de todo. Fuimos predestinados. Él está en control de todo. Eso es lo que tenemos que tener presente. Romanos 8:29 al 30, por favor. Romanos 8:29 al 30, para que no se nos quede. Fuimos predestinados. Vamos a ver qué significa predestinar. Desde antes que existiera el mundo. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Estábamos en la mente, estábamos en el corazón de Dios antes de que hiciera el mundo, antes de que diga hágase la luz, hágase las estrellas, el sol y la luna. Antes de eso, imagínate, estábamos aquí, en la mente y en el corazón de Dios, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuántas veces no hemos dicho, ay, esto es injusto? ¿Por qué? Y ponemos nuestra mirada en personas. ¿Por qué? ¿Saben qué? Porque a Dios le dio la gana. Ya vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué se le escapa a Él? Nada. Sí. Según el diccionario Webster, predestinar, ¿qué significa? Significa destinar, decretar. Dios decretó que Lucho nazca en, ¿qué fecha? El 20 de abril del 60. Pero Él te escogió, Él te amó desde antes de la fundación del mundo y dijo, lo voy a traer a la tierra. Entró el tiempo y lo voy a traer a la tierra el 20 de abril. La verdad. 63. Amén. Amén. Del 63. Dijo, a Humberto lo voy a traer el 21 de julio del 48. Y pum, Humberto. No dice, Él me formó en las entrañas de mi madre. Sus manos estaban formadas. Dios mío, pero ya en su mente y en su corazón estábamos antes de que esta tierra fuese hecha, de que el universo fuese hecho. Sí, como decíamos, predestinar significa destinar. Yo lo destino, yo decreto, yo determino, dice Dios, yo designo o yo establezco de antemano. ¿Qué significa antemano? Antes de que fuese hecho este mundo. Eso es lo que pasa con nosotros. Y a veces no sabemos, ay, qué macana, ay, el virus, ay, el terremoto, ay, esto, ay, el otro. Andamos temblando. Y así fuera que vamos a morir de coronavirus, Dios lo estableció así. Ay, pero pastores, amor, ¿y por qué?
¿Dónde dice que no tienen que morir los pastores, pero pasan a mejor vida o no? Así de sencillo. ¿Saben qué? En Santiago era todo, con todo esto. Yo dije, Señor, yo no quiero vivir en esclavitud. Y tú dice tu palabra que tiempo para nacer, tiempo para morir. Si va a ser, va a ser. Amén, Señor. Pero al principio estaba temblando, me bañaba en alcohol. Así era. Yo dije, no voy a vivir en esta esclavitud, Señor. Amén. Tú me vas a guardar. La predestinación tiene que ver sobre qué? Tiene que ver con nuestro destino final. O algo es, ¿sabes qué? Ya Dios ha establecido y ha dicho, el Lucho va a ir al cielo. Fulano de tal va a ir al infierno. Así de sencillo. Y vamos a ver. Por causa de los elegidos, por causa de los escogidos, ¿no dice? No es cualquier cosa el conocer a Dios, el ser hijo de Dios, no es cualquier cosa. Por causa de los vencedores. Y no podemos ser vencedores en nuestra fuerza. En Cristo Jesús soy más que, no Humberto Rueda. En Cristo Jesús soy más que vencedor. Y si no entendemos esto de la predestinación y de la soberanía de Dios, no entendemos nada del cristianismo. Yo les digo así, es su palabra. La predestinación tiene que ver con nuestro destino final o algo que se hace antes de que lleguemos ahí, a nuestro destino final. Pero el problema es que vivimos tan aferrados a esta tierra que yo decía, Señor, no quiero mi casita. Yo así también cuando pensé que estaba mal, le decía, toca mi frente. Y era pues solo mi gargantita, digamos así. Y Señor, y la casita, y Sarita, digamos, ¿no? O sea, como si Dios no estuviera en control de todo. ¿Acaso no he cuidado de ustedes desde que han nacido? ¿No los he guardado? ¿No los he amado? ¿No los he escogido? Por favor, prestemos atención. Esta es la base para todo nuestro caminar cristiano. ¿Sí? Vamos a saber quiénes somos, hijos de quién somos. ¿Sabes cuál es tu destino final o temes, Pati? ¿Sabes cuál es tu destino final? Eso es lo que todos debemos tener la certeza. No es, ay, un día soy cristiano, al otro día no, creo que no soy. Por favor, no es tus méritos. No es tus méritos. No se trata de ti, se trata de Él. ¿Y por qué lo hizo? Es su problema. ¿Por qué escogió a Israel y no a otras naciones? ¿Por qué? Porque le dio la gana. Él es Dios. ¿Quién puede objetarle? ¿Acaso no lo lleva a Jeremías y le dice, Changuito, así no, sino Changuito, vení, ahí en la casa del alfarero? Y el alfarero estaba con el barro. Ustedes son así en mis manos. Yo hago como me place. A unos destino para vasos de honra, a otros para vasos de deshonra. ¿Y quién le puede decir nada? Partícula, como dice algunos que, ay, ¿por qué, Señor? Porque partícula insignificante de polvo. ¿Qué le vas a decir al creador del universo algo? Es Dios. Que abra nuestros ojos el Señor y realmente podamos ver quién es nuestro Dios. ¿Sabes qué? Una iglesia que no conoce a Dios se hace un Dios a su imagen. Ese es el problema. Cuando no tenemos un concepto correcto de Dios, creamos a un Dios a nuestra imagen. Y Dios no es así. Dios no es así. Lo limitamos nosotros mucho a Dios.
Ay, Dios mío. Como les decía, los cristianos primitivos no temían, no morían cantando, iban a que los quemen, a que los, ¿qué se llama traquelizo? Que les corten el cuello, martirizados, todo cantando. ¿Por qué? ¿O eran, cómo se llama esos que les gusta sufrir? Los masoquistas. Ay, dame más. No, conocían a su Dios, sabían quién era su Dios. Por eso vivían contentos, sabían cuál era. Somos pasajeros, somos peregrinos por aquí. Ay, Señor, pero es que tan dura la vida, es la cruz que todo es, ¿qué dice? La vida aquí en la tierra es neblina que aparece por un momento y luego desaparece, pero que determina dónde vamos a pasar. Aunque ya ni eso, ni así es, porque ya fue establecido desde antes de la fundación del mundo, en eternidad. Fue establecido ya. ¿Dónde vamos a ir? Sí. ¿Sabes qué? Muchas veces decimos que determina dónde, antes decíamos, dónde vamos a pasar la eternidad. Ya fue establecido eso, desde antes de la fundación del mundo. Y Dios no es como el hombre. Dice ahora una cosa y mañana dice otra. No, Dios es Dios. Y cuando dice, hace lo que sea para que ande en mal camino, digamos, el hijo, donde sea lo va a traer y va a hacer que sucedan cosas para que otra vez traer, como el hijo pródigo. Exacto, como el hijo pródigo. La palabra predestinación, escuchen, está compuesta de dos palabras, pre y destino. ¿No ve? Predestinación, pre y destino. ¿Y de qué nos habla el pre? Nos habla del tiempo, de antemano, antes de la fundación del mundo. El pre. ¿Y el destino qué es? ¿Qué es el destino? El lugar a donde vamos. El lugar a donde vamos. Cuando tenemos que viajar, sea en avión, sea en flota, nos acercamos al mostrador y ¿qué nos dice la señorita que trabaja o el joven, lo que sea, en el mostrador? ¿Qué nos dice? Señor o señora, ¿cuál es su destino? Entonces uno dice Santa Cruz, Cochabamba, lo que sea. Nuestro destino es el lugar a donde vamos. ¿A dónde vamos? Eso habla predestinar. Esto pareciera un jueguito, pero ya van a ver cómo viene. Sí. Destino se refiere al lugar a donde vamos. La Biblia, la palabra de Dios, habla de dos lugares donde podemos ir. Esto, pero sí es elemental, es como en la escuela dominical enseñan eso. Habla de dos lugares, pero vivimos eso. Si supiéramos que vamos a ir al cielo, que somos cristianos de verdad, ¿de qué tememos? ¿De qué tememos? De lo que sea, digamos, al futuro. Ay, que me van a echar del trabajo. Ay, que esto, ay, que el otro. Ay, que voy a pasar esto. En Job, fíjense, en Job dice, lo que temes, eso vendrá. Lo que temes, eso vendrá. Lee la palabra. Habla de dos lugares. Al cielo, ¿tienes la certeza de que te vas a ir al cielo si has sido escogido? En Juan 17, mira, por si tú digas, ay, es que el Señor de repente se ha descuidado. No, mira lo que dice en Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti,
porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Mira, Jesús, nuestro Señor Jesús, orando por nosotros, por los que caminan bien solamente, por los que son de Él, los que sacó del mundo, a esos, por eso ora. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Y qué pasa con el mundo? Ellos, como decíamos, están bajo la ira de Dios y hasta que sean salvados o reconciliados con Dios, si han sido elegidos o escogidos. Eso dice la palabra. Yo no me estoy inventando. Porque tuyos son, y lo que es de él, ay, me descuidé y se fue al infierno el fulanito. No. Si Dios está cuidando de sus hijos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. En tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Y qué pasa si somos íntimos del mundo? ¿Qué pasa? Porque el mundo nos va a aborrecer. Porque hay este cristiano, no tienen 2 dedos de frente estos cristianos, ¿no dicen? Y el mundo los aborreció. ¿Y qué pasa si somos íntimos del mundo? Por ahí no somos cristianos. Cuidado. Ahí es la palabra. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Saben qué? No vamos a ser quitados de aquí, de esta tierra, hasta que Dios diga. No va a ser antes ni después. Así de sencillo. ¿Sabes qué? A cualquiera de esos 2 lugares que dice la Biblia que podemos ir, o al cielo o al infierno, no hay cancelación de viaje. No hay que cambio de destino. No hay cancelación. Ahí nomás ya fue establecido eso. Sí. Sea un lugar o el otro que vayamos, ese es nuestro destino final. La predestinación significa que nuestro destino final, sea el cielo o el infierno, está decidido por Dios desde antes que nazcamos. Amén. Di gracias a Dios. No es eso, gracias a Dios soy soltero. No, gracias a Dios. Di, he sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. Es tu confesión. ¿Sí? Dios decidió desde antes que nazcamos. La predestinación, ¿qué nos enseña? Que nuestro destino final no está en nuestras manos, sino en las manos de Dios. En las manos de Dios. Y si Él lo estableció, no sé, así no camines bien ahora, pero ¿qué traerá Dios para volverte otra vez al camino? Y ya no estés con las cabras, sino con las ovejas. Desde antes que el ser humano viviera, Dios decidió, aquí está lo grave. Desde antes que el ser humano viviera, desde antes que Adán y Eva hubieran sido creados, Dios decidió salvar a algunos para que vayan al cielo y condenar a otros para que vayan al infierno pagando las consecuencias de sus pecados. Pero nadie va a poder decir que Dios es injusto. Nadie, cuando en el día del juicio,
Nadie va a decir, no, es injusto, Señor, me estás mandando al infierno. ¿Por qué? Porque cada cual va a saber que está pagando las consecuencias de sus pecados. Y la paga del pecado es muerte, ¿o no? Sí, sí. Esa decisión solo la toma Dios desde antes que nazcamos. Pero la pregunta es, ¿en qué se basa Dios para tomar esa decisión de enviar unos al cielo y otros al infierno? ¿En qué se basa Dios? ¿Porque se le ocurrió? No. Vamos a hablar sobre la soberanía de Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando sobre la autoridad de Dios sobre todas las cosas sobre las cuales tiene autoridad. Es la autoridad que Dios tiene. Porque Él ha creado. Lo que Él crea tiene autoridad sobre eso. Dios nos ha creado y tiene autoridad. No nos pertenecemos. Todas las formas de autoridad que existen en el mundo, Putin, Dios permitió. Dios pone reyes, quita reyes. Bendito sea el nombre de Dios. Biden, Dios está, ay, que fue con fraude. No importa. El Arce Catacora, ay, fue con fraude. No importa. Dios permitió. Todas las formas de autoridad han sido o existen por el mandato de Dios o con su permiso. Todas las demás formas de autoridad. ¿Sí? La palabra autoridad viene de la palabra autor. La palabra autoridad viene de la palabra autor. Y es por eso que Dios es el autor de todas las cosas. Dios es el dueño del universo, ¿o no? Él ha creado el universo y por lo tanto tiene autoridad sobre toda su creación. Él tiene el derecho sobre todo. ¿Acaso no creó el universo? Él no es el dueño del universo. Ay, que la galaxia que va a golpear esto. Cuando Él diga ya, punto, ahí. ¿De quién es esta Biblia? Tuya. Tú no tienes derecho sobre esta Biblia porque es tuya. Igual Dios tiene derecho sobre toda su creación porque le pertenece. O tú escogiste, Dios te dijo, Lucho, ¿quieres ir al cielo o al infierno? Antes de la fundación del mundo, ni siquiera existíamos. En la mente de Dios sí, pero nosotros no teníamos poder de decisión, ¿no es cierto? Por eso dice la palabra, ni quisimos ni corrimos. Él dijo, estos son escogidos, elegidos, estos van a ir al cielo. ¡Wow! ¿Por qué tenemos temor si realmente somos hijos de Dios y hacemos su voluntad? ¿Por qué tememos? ¿Ustedes creen que el diablo tiene poder? Pero hay algunos que dicen, el diablo ha hecho, glorifican como que glorificaran al diablo más que a Dios, por favor, ¿no conocen a Dios? El diablo no mueve un pelo si Dios no le permite, si es que tiene pelo, porque en el infierno todo se quema. Amén. Amén. ¿Saben qué? El diablo es una criatura, no es Dios. ¿Por qué le dan más poder del que Dios le permite? Nada más. Ay, el diablo me hizo esto, el diablo me hizo. En lugar de decir, Señor, por algo estás permitiendo esto, Señora, muéstrame por qué permites estas cosas. Sí. ¿Acaso cuando estaba Job delante de Dios y llega el diablo y ¿de dónde vienes? Le dice Dios, sabía, ¿no? Pero
Le dice, de rodear la tierra. Bueno, y ahí hablaba, claro, ¿cómo no te va a lavar, Job? Pues mira, si lo has colmado de bendiciones y de cosas y de esto y del otro, ¿cómo no te va a lavar? ¿Así? Muy bien, puedes hacer cualquier de estas cosas, pero no toque su vida. ¿Y dónde está el poder del diablo entonces? ¿De decisión? No, por favor. Nosotros le concedemos permiso al diablo por nuestra incredulidad, por nuestra forma de hablar. Y él viene a la mente. Como decíamos, la palabra autoridad viene de la palabra autor. Dios es el autor de todas las cosas. El coronavirus, sí. ¿Acaso de Dios no le dice cuando la mujer, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. Y Job le dice, claro, hablas como una necia. ¿No, acaso vamos a recibir de Dios solamente el bien y no el mal? Dios no manda, pero lo permite. Ay, el diablo, este diablo, yo te reprendo en el nombre. Nada. No sabemos. Dios creó el universo. ¿Sabes qué? Esta florcita la creó. Esta hojita, las pulguitas, si alguna vez hemos tenido, también las creó para que nos piquen. Todo, ¿saben qué? Todo. Alberto le ha dado el coronavirus y seguro él diría, uy, señor, no, lo lógico, cualquiera. Pero no era su tiempo. No es que fuerte, no me han visto de perfil. No. El pastor Marcos está ahorita en terapia intensiva. O sea, uno no entiende, atlético, corría todos los días, así, y Dios ¿sabe qué? No debe, Señor, demando sanidad, por favor, Señor, tu voluntad, que es buena, que es agradable y es perfecta, Señor. No podemos exigirle a Dios. ¿Quiénes somos nosotros, por favor? ¿Acaso yo tengo, no dice Dios, pensamientos de mal hacia ustedes, sino de bien, para darles el fin que ustedes desean? Sí. Él puede hacer lo que desee según su voluntad. Según su voluntad. Todo poder en el universo está bajo su autoridad. Todo poder. Putin, que creen que por su armamento, ¿saben qué? Putin es así como una pulga. Si Dios quiere, así le hace. Y si lo permite es con propósito. Aún Satanás, escuchen, aún Satanás no tiene poder alguno para hacer algo si Dios no le permite. No tiene permiso. Si Dios no le permite, no puede hacer nada. No hay dos poderes, por favor, no hay dos poderes. Muchas veces nosotros decimos, hay dos poderes en el mundo, el de Dios y el diablo. No hay dos poderes. ¿Por qué? Porque Satanás es una criatura y él tiene todo el derecho sobre su creación, todo el poder sobre su... Es soberano, es el autor. Si Satanás fuera igual a Dios, no tendríamos confianza ni esperanza
de que triunfe el bien sobre el mal, ¿o no? Satanás es una criatura, eso tienes que tener presente. Es malvado, Satanás es malvado, pero aún su maldad, escucha, está sometida a la autoridad de Dios. Así como está también nuestra maldad. A la soberanía de Dios está sometida. Dios es omnipotente. ¿Qué significa? Que todo lo puede, ¿o no? Dios es soberano, que tiene autoridad. Sobre toda criatura, sobre todo lo creado, Él es omnipotente y Él es soberano y hace lo que le place. Él no tiene que pedir permiso a nosotros para hacer lo que Él quiera. Por favor, por favor. Si la maldad de Satanás está bajo la soberanía de Dios, así también la nuestra. ¿Sí? Si algo pasa, escucha bien, si algo pasa, es porque Dios lo ha permitido. Todo lo que pasa está bajo su soberanía. Todo lo que pasa es con su permiso. Si algo pasa, es porque fue preordenado por Dios. De antes. Ay, piensan que había un plan B, digamos, de Dios cuando cayó el hombre, cuando cayó Adán y Eva. Por favor, con Dios no hay plan B. Todo lo que pasa y lo que va a pasar mientras dure esta tierra ha sido preordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Tuviste una infancia, un desastre? Dios lo permitió con un propósito. ¿Fuiste feliz? Amén. Así es. Todo lo que pasa es porque fue preordenado por Él. Si algo pasara sin su permiso soberano, entonces no sería Dios soberano. Y si Dios no es soberano, Dios no es Dios. Ay, pero es que no sabía, tuvo que tocar a Sara. No. Dios sabía lo que necesitaba Humberto, a Sara. ¿Por qué, Señor, me has dado esta cruz? ¿No dicen algunos? ¿Por qué? No, ella no. Yo quizás soy. Bueno, pero así decimos. ¿Sabe qué? Todo. Aún cómo teníamos que hacer, y así, digamos, unos altotes, otros chiquitos, otros morenitos, así de ojos azules como yo. Así que, ¿cuál es el problema? Dios así nos hizo. Dios es Dios, por favor. Todo lo que pasa es con su permiso soberano. Y si no creemos en su soberanía, entonces no creemos en Dios. Y no tendríamos garantía. Si no creemos en Dios, no tenemos garantía de que sus promesas se cumplan. Les he dado vida eterna, de esto, que son más que vencedores. ¿Qué garantías tendríamos? ¿De que somos hijos suyos? Sin soberanía, Dios no puede ser Dios. Y si rechazamos su soberanía, ¿saben qué? Entonces somos ateos. Cantamos sobre su soberanía, pero no vivimos eso.
debemos aferrarnos con todas nuestras fuerzas a la soberanía de Dios. Hay una declaración de la Confesión de Westminster. Se reunieron los eruditos, teólogos grandes, reconocidos, se reunieron y establecieron principios espirituales, que estaban en la Biblia, como que aclarando nada más. Y mira lo que sacaron esta confesión, que dice: Dios, escuchen, Dios desde antes de la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Dios desde antes o desde la eternidad, por el sabio y libre consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo, todo lo que me sucede ha sido preordenado por Dios. O lo que me ha sucedido. Sí. Esta confesión confirma la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Escucha, esto nos va a hacer... La libertad humana y el mal están bajo la soberanía de Dios. La libertad, el libre albedrío, dice, ay, yo puedo... Aún tu libre albedrío está bajo la soberanía de Dios. En última instancia. Vamos a hablar sobre la soberanía de Dios y el problema del mal. La cuestión más difícil de entender es cómo un Dios que es totalmente santo y soberano puede coexistir con el mal. Otra pregunta es, si Dios es totalmente justo, ¿cómo puede haber creado un universo donde esté presente el mal? ¿O es que se introdujo el mal sin el permiso de Dios? Si así fuera, si el mal se hubiera introducido sin el permiso de Dios, Dios no sería absolutamente soberano. Y si Él no es absolutamente soberano, Dios no es Dios. Pero como Dios es absolutamente soberano, entonces el mal, escuchen, el mal ha sido preordenado por Dios. ¿Y por qué permitió la entrada del mal? Vamos a ver. ¿Saben qué? Dios preordena todo lo que sucede. Todo lo que sucede. Y por lo tanto debe haber preordenado la entrada del pecado en el mundo. Pero eso no significa que Dios impusiera el mal a su creación. ¿Acaso Dios nos dice, tienes que pecar, tienes que pecar, tienes que pecar? No, no. Pero Dios sí permite que pequemos. Dios debe de haber permitido que ocurriera. Si no hubiera permitido que ocurriera, entonces no sería soberano. Sabemos que Dios es soberano porque Dios es Dios, así de sencillo. Por lo tanto, Dios preordenó la entrada del pecado. Y si Dios permitió la entrada del pecado en este mundo, entonces esa fue una mala decisión. ¿Amén? No, amén. Fue una buena decisión. Dios no comete malas decisiones. ¿Cuándo hace algo malo Dios? Permitió, sí. Eso no quiere decir que el pecado sea algo bueno.
El que Dios permita el mal es bueno, pero el mal que Él permite es aún malo. ¡Wow! ¿Qué es esto? El hecho de que Dios decidiera permitirnos pecar no nos libera de nuestra responsabilidad por el pecado, ¿o no? Consecuencias hay. Dios no nos obliga, pero Dios nos permite pecar. Y si Dios tomó esa decisión, vamos a ver. ¿Saben qué? Dios sabía desde antes de la fundación del mundo que el hombre iba a caer, ¿o no? ¿O creen que como era viejito allí, ay, el Adán se cayó? No. No, Dios sabía desde antes de la fundación del mundo. Esto es clave. Él podía haber evitado de que Adán caiga en el pecado. ¿Le he dicho Adán? No lo he dicho. Pero Él permitió. Pero Dios también podía haber escogido no crearnos. Ay, esto, ¿para qué los voy a crear? Él podía escoger no crearnos. Pero Él siguió adelante y nos creó a pesar de que sabía que el hombre iba a caer. También Dios sabía de antemano que iba a llevar adelante su plan de redención para su creación caída, a través de la cual, aquí está la clave, ¿por qué Dios permitió? Iba a llevar adelante su plan a través de la cual manifestaría, ¿qué cosa? Su justicia, su amor y su misericordia. Si no hubiéramos pecado, el hombre no hubiera pecado, entonces, ¿cuándo iba a manifestar su justicia, su amor y su misericordia? En Tindiquichua, Mananchu. ¿O qué? ¿Cómo es? A ver, en Aymara, ¿cómo es? Yaquistati, Yatistati, Ojani, Aniu, Yaquistati. Así es, así es. Wow. Sí, es como dicen los ángeles. No, si bien no sienten envidia, pero decir, wow, qué amor, Dios mío, qué amor manifestar su justicia a estos caídos. Wow. Y a nosotros nos conmueve eso. No merecíamos nada. Y Dios manifestando todo eso. Fue un acto del amor de Dios predestinar la salvación de su pueblo. La Biblia los llama elegidos o escogidos. Pero miren aquí, el problema son los que no son escogidos o elegidos para salvación. Pareciera que Dios no es amoroso o misericordioso con ellos, ¿no? Ay, pero no es justo que esto... Pareciera. Pero en el día del juicio, nadie, ¿sabe qué? Nadie se va a quejar de recibir lo que está recibiendo. Nadie. Porque ¡plum!, todo va a salir ahí. Pero ¿saben qué? La pregunta es, ¿hay alguna razón para que un Dios justo deba amar a alguien que lo odia y se revela todo el tiempo contra su autoridad? ¿Hay alguna razón? Ay, no es justo. ¿Cuántas veces uno les habla a personas, pero que después, en la misericordia de Dios, puede que sea escogido? Pero les habla y, ay, por favor, no me hables de esas fábulas. Para mí no existe Dios. No hay Dios. ¿Cuántas veces te han dicho?
odian a Dios, se rebelan todo el tiempo contra su santidad y su autoridad. Lo que debemos saber es que si la gracia, escucha, todos somos salvos por gracia, dice, ¿no ve? Si la gracia es obligada, entonces no es gracia. La gracia es algo inmerecido, nadie merece. Hagas lo que hagas, no mereces. Dios siempre, escucha, Dios siempre se reserva el derecho de tener misericordia de quien quiera tener misericordia. Romanos 9:15 y 16. Romanos 9:15 y 16. Nueve, 15 y 16. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. A ver, vamos a pasar al 18 y luego del 20 al 24. Al 18 veamos. De manera que de quien quiere tener misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Amén. Amén. Eso. ¿Saben qué? Dios no tiene que pedirle permiso al pecador para hacer con él lo que le plazca. El pecador, ¿saben qué? No escogió en qué país nacería. No escogió quiénes serían sus padres. El pecador no escogió ni siquiera nacer. Ni siquiera escogió nacer con una naturaleza caída. Todas estas cosas fueron determinadas por la decisión soberana de Dios. Jeremías 27, por favor. Ya estamos por terminar, falta una media hora nomás. Jeremías 27. ¿Ven? Mira, ¿acaso me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido? ¿Acaso no nos ha seducido a todos? Si no, no estaríamos aquí. No diríamos somos cristianos. Nos ha cautivado, ¿o no? Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. No estamos aquí, ay, es que se me iluminó y voy detrás del Señor. No, sí, ni queríamos saber del Señor, pero Dios trajo circunstancias y fuimos porque fuimos escogidos. Sí. Es como si Juan Carlos dijera, ay, fui seducido por el Señor porque me habló la Sole. Oh, por favor, un instrumento nada más. Sí, para seducirte. ¿Saben qué? Cuando uno habla así, uno debería llorar. ¿Qué hicimos, Dios mío? ¿Qué hicimos?
Yo era el peor de todos y un día entré como el diablo a la iglesia donde el pastor Gibson y salí como un ángel así. Señor, por primera vez he conocido la paz, Señor. Ay, que no pierda nunca más esto. Así es con Dios. Me sedujiste, Señor, en esa iglesia y fui seducido. Quizás de antes ya lo estaba haciendo. Porque cuando estaba en Santa Cruz, ahí en mi oficina, me acuerdo en mi buffet, y yo decía, ¿y esto es todo? ¿Esta es la vida? Aquí va a acabar como que uno lo tiene todo y no tiene nada. Pero ya estaba preparando Dios. No hemos sido seducidos. ¿Qué hicimos? Le, le dijimos, Señor, yo quiero ser salvo. Un día hablábamos como el diablo y al otro día estábamos hablando cosas divinas. Y por esfuerzo, ay no, ¿qué va a decir la Sara? Voy a tener que cambiar mi lenguaje, por favor. Un día podrás aguantar, el otro día otra vez. No, no. Todas las cosas fueron determinadas, designadas, establecidas, decretadas por la decisión soberana de Dios. ¿Acaso Jeremías lo invitó a Dios a seducirle o nosotros lo hemos invitado alguna vez? Jeremías no invitó a Dios a seducirle. Pero la pregunta aún continúa. ¿Por qué Dios solo salva a algunos? ¿Quieren que les diga? ¿Quieren que les diga o no? O como que no tienen interés. ¿Por qué solo salva a Dios a algunos? ¿Quieren que les diga? No sé por qué. No sabemos. La única respuesta que podemos dar es que no sabemos por qué. Lo único que podemos decir es que Dios no está obligado a salvar a nadie. Todos son pecadores, justo no hay uno, ¿no dice? Si Él escoge salvar a algunos, eso no lo obliga a salvar al resto. Esa es la prerrogativa de Dios. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Dios trata a los hombres por igual, ¿sí? ¿Dios trata a todos los hombres por igual? ¿No? Wow, ni carne ni sangre te ha revelado eso. ¿Saben qué? Muchas veces, ay, Dios no hace excepción de personas. Dios hace excepción de personas. Dios no trata a todos los hombres por igual. Dios se le apareció a Moisés de una manera que no se le apareció a Murabi. Dios concedió bendiciones a Israel que no le concedió a Persia. Dios o Cristo se le apareció a Pablo en el camino a Damasco de una manera que no se le apareció a Pilato. O, ¿por qué no lo hacía? Si tratara a todos los hombres por igual, ¿por qué no lo haría?
No pareciera justo que Dios escoja a algunos para mostrar su misericordia, mientras que otros no la reciben. Para entender esto, escuchen, debemos estar conscientes que todos los hombres son culpables de pecado a los ojos de Dios. De todos esos culpables, escuchen, de pecado, Dios escoge a algunos para darle salvación. Dios decide conceder misericordia a algunos. ¿Y quién le puede decir algo al Señor? ¿Y qué recibe el resto? Si algunos conceden misericordia, ¿el resto qué recibe? Exacto. Un aplauso. Nunca nadie puede decir que Dios comete injusticia. Nunca. Los salvados reciben misericordia y los no salvados reciben justicia. Nadie recibe injusticia. La misericordia no es justicia ni injusticia. En el plan de salvación, Dios no hace nada malo. Nunca comete injusticia. Algunos reciben la justicia que merecen y otros reciben la misericordia que no merecen. Dios no está obligado a ser misericordioso con los pecadores. Su misericordia no es obligada. Sin embargo, la concede a sus elegidos. Le concedió a Jacob y no le concedió a Esaú. Le concedió a Pedro y no le concedió a Judas. ¿Cómo es? Debemos aprender a alabar a Dios tanto en su misericordia como en su justicia. Pongámonos de pie. Padre, no entendemos del todo lo que nos has estado hablando, Señor. Pero realmente que tu Espíritu Santo sea revelando a nuestros corazones. Necesitamos aprenderlo, Señor. Solo tu Espíritu, el Espíritu de verdad puede revelarnos, Señor, tu palabra, Dios. No queremos una información, queremos algo que traiga vida en nosotros, Señor, para que podamos vivir tu palabra, Dios. Como dice, los que me aman obedecen mis mandamientos, Señor. Queremos vivir lo que hablamos, Señor, pero solo con tu Espíritu Santo, Señor. No es por fuerza, Señor. Es solo tu Espíritu, Dios. Que realmente, Señor, esto sea luz, Señor, para que en un futuro caminemos de manera correcta, Señor, así como tú mandas en tu palabra, Padre Dios. Que realmente nos sintamos, Señor, tan bendecidos, Señor. Tan bendecidos, Señor, por habernos predestinado desde antes de la fundación del mundo, por habernos elegido, habernos escogido, Señor, entre millones de personas, Señor. Cuán privilegio. Y todo inmerecido, Señor, lo sabemos, Dios. Pero gracias, Dios. Ni hicimos nada, ni corrimos, Señor, pero Dios, nos sedujiste, Señor. Y gracias por seducirnos, Señor. Gracias por ser hijos tuyos, por ser parte de tu familia, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Ayúdanos, Señor,
Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú mandas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dale un aplauso al Señor, por favor.